Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos y estamos precisamente en el capítulo número 5, donde habíamos visto el relato de Ananías y Zafira del verso 1 al verso 11, donde personas que quisieron pues engañar a los apóstoles, y Pedro, le dijo a esta pareja, Ananías y Zafira, que habían engañado a Dios, al Espíritu Santo, y luego cayeron muertos. Uno primeramente el esposo y luego la esposa, trayendo así a memoria al pueblo que el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto, que está obrando por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien está guiando a sus apóstoles a la verdad. Ahora vamos a ver el capítulo número 5, pero del verso 12 al 16, donde vemos este relato donde los apóstoles hacían muchas señales y prodigios por la mano de ellos. El Espíritu Santo los mantenía unánimes, y vamos a leer la palabra para así dar inicio a este devocional desde este verso 12 en adelante, y leemos en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Se está cumpliendo la palabra de Jesús. Hemos leído hasta el verso número 16, y dice que venían de las ciudades vecinas y muchos venían a Jerusalén. Me seréis testigo primeramente en Jerusalén. Ahora fíjese que ellos necesitaban el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque ellos no iban a ser testigos de ellos solamente personal, sino que Dios iba a utilizar sus personas para testificar su poder, para testificar su testimonio a través de la resurrección de Cristo, quien le había dado vida y resurrección espiritual a sus creyentes, a sus seguidores, a sus ovejas. Así que vamos a ver unos puntos importantes que tenemos que relatar acá. Primeramente vamos a ver que Dios está usando por mano de los apóstoles para hacer todas estas señales, para dar el testimonio del Espíritu Santo y poner así el fundamento de la doctrina, la verdadera unidad, un solo corazón, una sola alma, como habíamos visto también. Segunda vez se ve acá, es relatado por nuestro amado hermano Lucas, la entrada al pueblo de Dios, no por la carne, sino por la fe. Entonces se está creando el pueblo de Dios. Entonces, en el relato de este libro de los Hechos, en este capítulo número 5, nos da una revelación progresiva del reino de Dios. El pasaje que hemos leído del 12 al 16 es clave para entender, comprender cómo el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, estaba edificando sobre la roca que es Cristo, una unidad viva, santa y apartada del resto del pueblo. Fíjese que los demás no se añadían, porque ya no era por linaje, ya no era por genealogía. Nosotros vemos el libro de Números, que ante el pueblo, después del éxodo, y eso lo tenemos que entender, porque cuando nuestro amado apóstol Mateo también hace su evangelio, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora fíjese que Dios hizo un éxodo por medio de Moisés. Este es el nuevo Moisés, pero que está haciendo un éxodo espiritual, y el que no se añada a través de Cristo queda fuera del pueblo. Lo dice nuestro amado apóstol Pedro en su primer discurso: el que no oiga a este profeta, el que no oiga el profeta, quien es Dios, quien está profetizando y quien ha hablado el evangelio por su propia boca, porque Jesús
Dice que está hablando en lugar de Dios. Mi mensaje no es mío, sino el del que me envió. Entonces Jesús es este Moisés nuevo, quien está haciendo el verdadero éxodo espiritual. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, la verdadera nación. Está creando verdaderamente a los hijos de Dios. No es simplemente una comunidad que se reúne, es el nuevo pueblo nacido del Espíritu. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Estos no son de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese que los que habían venido eran voluntad de carne y voluntad de varón, y estaban en espera. Así que también los que habían muerto, también Dios había hecho un éxodo espiritual y se los había llevado al cielo, como dice el Salmo 68, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4. Dice: aunque en términos externos todos eran israelitas, no todos estaban dentro del verdadero pueblo de Dios. La escritura dice que por mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese, entre el pueblo. Y que todos estaban unánimes junto en el pórtico de Salomón. Esta expresión unánime no es un simple detalle de comportamiento colectivo. Es una declaración espiritual de comunión, de unidad bajo la misma fe, un Señor y una misma esperanza. Este nuevo pueblo, aunque tenía raíces en la promesa hecha a Abraham, no se constituía ya más por el linaje, sino por la fe. Eso lo tenemos que ver y estar claro. Pablo y Pedro, que son los dos personajes importantes cuando salieron a predicar, no exigían la circuncisión, exigían es la fe en Cristo. Y si un niño había crecido y estaba por fuera y creía en Jesús, era añadido al pueblo. El pueblo era un pueblo regenerado. Una comunidad que había comprendido que la entrada al reino no se realizaba por la carne ni por voluntad de varón, sino por medio del Espíritu de Dios, regenerado por el Espíritu. El rito de la circuncisión externa, que una vez marcó la pertenencia al pacto, ahora era reemplazado por la circuncisión del corazón. Como lo expresa nuestro amado apóstol Pablo también, él lo afirma que la circuncisión no es la hecha a mano, sino que es la del corazón. Los que creían en el Señor aumentaban más, tantos hombres como mujeres. Fíjese que ahora hay una entrada al templo de una manera sorprendente, cuando las mujeres no entraban de esa manera. Ahora Dios está añadiendo a todo, y es por eso que también eran perseguidos, porque ellos se veían como violadores del pacto. Estaban añadiendo un nuevo pueblo sin la circuncisión. Eran añadidos solamente por la fe, no por rito. Aquí no se mandaba hacer el rito de purificación que nosotros encontramos en Levítico, ni tampoco la numeración de personas por tribu como nos encontramos en el libro de Números para formar la nación. Acuérdese que después del Éxodo, Moisés a ellos los encarrila, los encamina y los enumera por tribu. Aquí están entrando todos de una vez y para siempre. No eran añadidos por genealogía ni por esfuerzos humanos, sino por medio de la fe en Cristo. La fe, el arrepentimiento, la regeneración por el Espíritu y la recepción del Evangelio eran ahora los complementos, los condimentos para armar este nuevo pueblo, para ser ahora en sí mismo un solo y nuevo hombre, como dice nuestro amado apóstol Pablo también en Efesios capítulo número 2. Y era el nuevo nacimiento, el verdadero Israel de Dios, el nacimiento espiritual. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no venga a mí será cortado y echado fuera. Lo dijo el Señor bien claro. O sea que Israel no era la verdadera, sí era la verdadera. Por eso que lo están llamando. Jesús los llama. Eran el tipo y sombra de lo que había de venir. Ahora llega el verdadero israelita, la verdadera nación, la verdadera entrada. Este pasaje nos muestra también cómo las señales y prodigios no eran un fin en sí mismo, sino una confirmación de que el mensaje de los apóstoles era verdadero. El verdadero reino de Dios. Dios no ponía los ojos sobre ellos
y los respaldaba y ponía todo el condimento y el potencial en ello para que la doctrina se fundamentara a través de ellos, quienes habían sido testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto sucedía en medio del antiguo pueblo y sin embargo todos no eran parte de la nueva obra. Muchas personas se alejaban. No eran parte de la nueva obra. Había un pueblo dentro del pueblo, un remanente fiel que ahora obraba y respaldado por la gloria de Dios y por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice nuestro amado profeta Sofonía, nuestro amado profeta Isaías, que vendría un renuevo, un pueblo nuevo, un remanente en el cual Dios con ellos llenaría toda la tierra a través de su poder y por medio de su palabra. Ahora fíjese que entonces vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo por mano de los apóstoles. Dios mismo respaldaba a los apóstoles mediante señales, prodigios y milagros. No se trataba de un espectáculo ni de simples demostraciones de poder, sino de una validación divina del evangelio que se estaba predicando. Fíjese y nótese que no era a través de los principales sacerdotes, no era a través de los religiosos, era a través de los apóstoles, Dios cimentando las bases del evangelio. Y todos escuchando a Pedro. Es por eso que habíamos hecho una reflexión. Aquí están convirtiéndose mucha gente. Y muchos se habían convertido. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban persiguiendo? ¿Cuál era la doctrina que les daba Pedro? Seguir en el reino de Dios. Ahora, no era algo tampoco habitual nuevo en ellos. Esto corresponde al principio establecido por Jesús y a lo que la palabra de Dios en Isaías 60 dice, que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor en Isaías 61. Él es la luz, Isaías 60, donde dice que la luz va a resplandecer sobre ellos porque el mundo está en tiniebla y luz resplandeció. Y dice que la gloria del Señor te cubrirá y entonces serás luz a las naciones. Y en Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para sanar. En Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con señales que les seguían. Marcos también dice, y estas señales seguirán a los que creen. En Hebreos capítulo número 2 del verso 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Así, el poder se ha manifestado, no era para establecer un reino terrenal, sino para anunciar que el reino de Dios había venido con poder y que la entrada a él era por medio del evangelio, por la fe. Como le dijo el apóstol Pablo también a la iglesia de Éfeso, y habiendo creído en él, creyendo en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa también vino a ser parte pues de los pueblos circunvecinos, que lo vamos a ver más adelante. La verdadera unidad, un solo corazón, una sola alma. Como lo testifica ahora de otra manera nuestro amado hermano Lucas, el término unánime no es incidental, no es algo casual, es algo que está evidenciado también en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Se menciona que estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo los unió. La oración de Cristo en Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, nosotros habíamos dicho también que esta unidad ya había sido profetizada. Los huesos secos que estaban separados, que tomaron vida y tomaron carne. Dice, y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjese cómo se iban añadiendo hacia ese ejército. Es una lucha, una guerra espiritual que está teniendo
el reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Comienza la lucha, comienza esa batalla y empieza pues ahora el verdadero éxodo espiritual, el éxodo eterno. Ya no es un éxodo temporal, ya no es un éxodo en la carne, es un éxodo en el espíritu. Dice el apóstol Pablo que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero también hay una promesa para ese cuerpo que está destruido en el polvo, que se levantarán del polvo. Los huesos secos, que era Israel, pero solo cobraban vida cuando el Espíritu de Dios entraba en ellos. Así que también este pueblo, aunque era el mismo Israel, solo era vivificado por medio de la obra del Espíritu que envió nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo éxodo, pero el éxodo espiritual. Así que, amado hermano, amado amigo, esto tenemos que entenderlo. No es a través de obras humanas, no es a través de un linaje, no es a través de un buen comportamiento, no es a través de unos pasos, unos métodos que cualquier persona quiera hacerse. Es por medio de la fe en el Evangelio y es por medio de una regeneración espiritual y es por medio de un nuevo nacimiento. El Señor Jesús lo dice. Así que la obra de nuestro Dios en la cruz del Calvario es quien da la entrada a todos aquellos que tengan fe en su Hijo Jesús, lavado por su sangre. El ritual de purificación que hacían los líderes religiosos para poder entrar al templo y tener la comunión con Dios se ha transformado ahora en la obra de Jesús y somos limpios por su sangre. Y por eso tenemos la entrada al nuevo pueblo de Dios. No por la carne, sino por la fe. Entonces en este versículo 14, fíjense lo que dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La fe es ahora la señal de entrada al pueblo de Dios. Ya no es por linaje, ya no es por un rito de la circuncisión. Esto confirma lo que Pablo dice en Romanos 2, verso 28-29. Dice así: pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que es hecha exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres. Entonces esta alabanza no viene de los hombres, viene de Dios. Eso es lo que ahora Dios ha establecido para poder así identificar su pueblo. Son todos aquellos los que se han lavado por medio de la sangre de Cristo. Son todos aquellos los que han nacido de nuevo, aunque estaban dentro del pueblo de Israel. Aquellos que habían creído ya no se mezclaban con los demás, porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, él dice: y era la fiesta de los judíos. Ya él no se mezclaba con el pueblo que estaba haciendo esas fiestas que ya Dios las había desechado. La nueva fiesta es la fiesta en Cristo Jesús. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, la que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Lo dice bien claro el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gálatas 6, capítulo número 6, versos 15 y 16, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está. El Espíritu Santo hace una nueva criatura, una nueva creación. Y dice el apóstol Pablo a estas personas que ya habían creído, a los Gálatas, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Entonces, aquellos que habían nacido de nuevo, aquellos que seguían verdaderamente el nuevo pacto, el nuevo rito, la nueva circuncisión, no de carne, sino del corazón. La nueva alabanza que salía en espíritu y en verdad. Ya no era una alabanza guiada por los ritos pasados, sino que era una alabanza guiada por medio del espíritu, del corazón, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: Él me glorificará.
porque tomará de lo mío y me glorificará. Ahora la gloria que nosotros estamos viendo aquí, que es la gloria postrera, será mayor que la primera, porque todos son traspasados del antiguo pacto al nuevo pacto, tanto los que habían muerto en el antiguo pacto como los que estaban ahora en vida en el nuevo pacto. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Como lo dice nuestro amado apóstol Juan en la visión del Apocalipsis, que los que habían salido de la gran tribulación eran un número en gran manera como la arena del mar que nadie podía contar. Así que se entiende que la entrada al reino es por medio de una regeneración espiritual y no de una dependencia étnica. Así que este pasaje nos muestra la transición de una economía antigua que estaba pasando a la plenitud completa del reino de Dios por medio de Jesucristo. No fue el surgimiento de una religión nueva, sino el cumplimiento del propósito eterno de Dios anunciado por los profetas. No estaba ocurriendo una nueva cosa. Todo lo que estaba ocurriendo estaba escrito. Así estaba escrito. No era algo nuevo. No fue que a Dios se le salió de la mano. El apóstol Pablo dice bien claro en Romanos, no es que la palabra de Dios haya fallado. No falló nada. Todo se cumplió tal cual como él lo había escrito. La iglesia naciente, que muchos no entendían, se venía obrando y edificando era por medio del Espíritu Santo. No se trataba de una herencia de la tierra ni de establecer un reino político. Había comenzado la restauración espiritual de Israel, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: vosotros me seréis testigos de esa restauración que ellos no entendían, que ahora se estaba elaborando por medio de su Espíritu Santo. Y en ese proceso, todos los que creían en el Mesías eran añadidos como verdaderos miembros del pueblo. Y me seréis testigo de esta restauración. Ellos son los que están haciendo testigos, son los que están testificando por medio de estos prodigios y milagros. Solo que ellos al principio no entendían, pero ahora vemos cómo el pueblo va creciendo, se va edificando. Este pueblo, dentro del pueblo, se caracteriza por una fe viva, una unidad verdadera, una doctrina confirmada por medio de la esperanza en Dios, una esperanza superior. Ya no era la circuncisión por medio del progreso, sino la fe que obra por el amor. Ya no eran las señales externas de nacionalidad, sino la marca interna de haber nacido del Espíritu. Así que, como dice Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Este es el verdadero pueblo de Dios, regenerado, justificado y vivificado. La justificación es la entrada al reino de Dios. Aunque la gracia estaba abierta, porque dice la palabra de Dios que Noé halló gracia, no habían sido justificados. Pero la justificación viene por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo sido justificados, también son vivificados, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Y a los que antes conoció, a estos también justificó, a estos también glorificó. Está hablando en tiempo presente. El Israel de Dios, la nueva creación que camina unánime en el Evangelio y en quien Dios obra con poder, con gracia y con verdad. Es como lo dice nuestro amado apóstol Pablo: y todos y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6:16. El Israel de Dios. Ahora, nosotros oramos y esperamos, como dice nuestro amado apóstol Pablo en el capítulo número 10 de Romanos, que él tiene un celo y tiene un celo por su pueblo, aquellos los que son mis hermanos. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces ellos mismos, que estaban dentro del pueblo de Israel, habían quedado fuera del verdadero pueblo de Dios. Y Pablo oraba por ellos para salvación. Dice: porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está claro, la palabra clave es la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Jesucristo para ser justificado, para ser parte del pueblo de Dios, porque la gracia está abierta, siempre estuvo abierta, pero para poder ser participante del reino de los cielos y ser hijo de Dios es por medio de la justicia de Jesucristo. Eran escogidos, llamados por la fe, llamados por la gracia, pero esta gracia y esta verdadera fe se vino a ser una realidad y se vino a ser entonces participantes del pueblo de Dios, todos aquellos que eran justificados por la fe en Cristo Jesús. Los demás quedaron desarraigados del pueblo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, la resurrección. Cristo subió de allí, de entre los muertos, y se apareció 40 días con pruebas indubitables, predicando el reino de Dios y enviando a sus apóstoles a ser testigos de la verdadera circuncisión, del verdadero pueblo y del verdadero reino y la verdadera ciudad que está en los cielos, que en su momento, cuando toque el tiempo de enviar a Jesús de nuevo por segunda vez, entonces nosotros veremos las promesas materializadas en esta tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Como Dios está haciendo una nueva creación en nosotros, también va a ser una nueva creación en todas estas cosas que nosotros vemos creadas. Así que vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído en esta hora. Te damos las gracias, Señor, porque tú pusiste el fundamento a través de nuestros hermanos en el principio. Estos apóstoles que tú llamaste con sencillez de corazón, unánime, Señor, juntos en armonía, guiados por tu Espíritu Santo, Señor mío amado, ponen el cimiento y centran las bases del Evangelio, Señor mío amado. Ahora es una alabanza que sale del corazón, guiada por el Espíritu, para glorificarte, Padre amado, para glorificar también a tu Hijo, por la gracia, la misericordia y su obra que Él mismo se ofreció para hacer en la cruz del Calvario, limpiarnos con su sangre y quitar aquel rito pagano, Señor mi Dios amado, que hacían ellos, mi Dios amado, en alrededores de las naciones, Señor mi Dios amado. Quitar ese paganismo, mi Señor. Ahora, mi Dios amado, es el verdadero rito, Padre amado, que antes ellos se tenían que purificar para poder entrar, Señor mi Dios amado, y quitarse el paganismo y poder ver tu presencia. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, esto es hecho una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer esos rituales que hacían las naciones, Señor mi Dios amado, cuando iban al pueblo, Señor, para hacerse ellos, Señor mi Dios amado, judíos, porque ya no es ahora hacerse prosélito, sino que ahora es por medio de la fe, Señor mi Dios amado. Ya no es que tenemos que entregarnos al judaísmo, sino que ahora Jesucristo es todo en todos y por todos y está en todas partes, por medio de la fe, Señor, dando a entender que este nuevo pueblo, Señor, gracias te damos, tú nos has dado la entrada, porque ahora, Señor, es por la fe. Ya no tenemos que hacer un ritual externo, ni es por medio de genealogía, Señor, sino es por medio de la fe. Y la circuncisión no echa mano, sino del corazón, por medio de la regeneración de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te damos las gracias, porque tú eres bueno, haciéndole tú también el llamado a todos aquellos, Señor, que están muertos en delitos y pecados, que para ellos también es la promesa, que para ellos también es el llamado, y también aquellos que se han alejado, que se han añadido, Señor, a este mundo, haciendo las cosas conforme, Señor, al príncipe de la potestad del aire. Tú también los llamas a que se arrepientan, a que se vuelvan de su mal camino y de su maldad, porque tu palabra dice que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento útil, Señor. Tú los llamas a que se vuelvan a la fila del reino de Dios, el verdadero reino de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que está en Cristo, la verdadera vida, la verdadera nación, el verdadero nombre que es sobre todo nombre, Señor. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.